El universo es apasionante. Está dotado de multitud de objetos interesantes, pero ninguno es más extraño que un agujero negro. Durante mucho tiempo se creyó que no existían, hasta el día 14 de agosto del 2017 en el Observatorio Hanford, en Washington, en el cual se recibió la primera señal gravitatoria que confirmaba la existencia de los agujeros negros. Dicha señal viajó miles de años luz y lo que nos dijo es lo siguiente, que hace 1000 millones de años dos agujeros negros masivos giraban uno al lado del otro, tan cercanos que al final se fusionaron provocando una tremenda colisión. Esta explosión emitió ondas de gravedad. Fueron viajando durante miles de años hasta que finalmente fueron detectadas en el Observatorio de Ondas Gravitatorias mediante la ciencia de la interferometría láser. Hasta aquel momento, lo que los aparatos podían detectar eran las ondas electromagnéticas, pero por suerte la ciencia había diseñado estos aparatos para detectar ondas gravitatorias y así fue como pudimos confirmar la existencia de estos fascinantes objetos. La verdad es que durante mucho tiempo se creyó que no existían, que solo era teoría. Ahora mismo, actualmente, se sabe que existen, aparte de por el hecho de haber detectado dicha señal, porque los científicos han encontrado muchas más pruebas de su existencia. Incluso se ha conseguido realizar la primera foto de uno de ellos en el año 2019, la cual fue captada por el telescopio Horizonte de Sucesos. En la foto se puede observar que se trata de un agujero negro, el cual está ubicado en el centro de la galaxia Messier 87, a una distancia de 55 millones de años luz. Su masa es 6.500 millones de veces mayor que la del Sol, ocupando el mismo tamaño que el Sistema Solar. ¿Qué es exactamente un agujero negro? Si pudiéramos visitar uno, ¿qué veríamos? Con su inmenso poder, ¿son los agujeros negros los que dan forma a la estructura del universo? ¿Es posible que no pudiéramos existir sin ellos? El universo contiene auténticas máquinas de destrucción apocalíptica. Estas máquinas son los agujeros negros. La esfera de oscuridad que los compone los hace prácticamente invisibles. Incluso se llegó a creer que no se podrían ver. Sin embargo, finalmente hemos sido afortunados y hemos logrado contemplar uno. Por suerte, el gas que se precipita en el interior de dicho agujero negro alcanza temperaturas de millones de grados y brilla, es decir, emite fotones que escapan del campo gravitatorio y llegan hasta la Tierra. Esa iluminación de fondo sí que es visible y de esta manera, con ese fondo, podemos apreciar que en el centro está el agujero negro. Y esta es la foto que ha supuesto todo un hito científico para la humanidad. Para poder obtenerla fue necesario unir varios observatorios para conseguir la resolución adecuada para poder observarlo. Los agujeros negros desafían nuestra comprensión de la naturaleza, pues aunque no son más que una esfera de oscuridad que no emite ni refleja luz,
Sin embargo, son los objetos más poderosos del universo. Poseen millones de veces la masa del Sol, siendo su densidad infinita. Los agujeros negros no tienen principio ni fin. Además, curvan la luz e incluso alteran el tiempo. En ellos la gravedad es tan fuerte que haría que cualquier objeto con masa se estirara como un espagueti. Los agujeros negros no son un objeto, sino un agujero en el tejido del espacio, un lugar donde no hay nada, nada excepto gravedad, gravedad en su máxima y apabullante intensidad. ¿Pero qué es la gravedad? Gobierna nuestras vidas. Isaac Newton explicó los efectos de la gravedad, pero no logró explicar exactamente en qué consiste, qué es. Para entender qué es la gravedad, tenemos que recurrir a Albert Einstein y su teoría de la relatividad. Sabemos que la Tierra atrae las cosas. Sabemos que es por la gravedad, y por ese motivo las cosas caen. Esto sucede, y es así en las velocidades normales que solemos manejar. ¿Pero qué sucedería en velocidades realmente altas? Albert Einstein se dio cuenta de que si coges una manzana y la sueltas, cae, ya que la Tierra la atrae, tal y como predijo Isaac Newton. Pero si la lanzas con la suficiente fuerza, describe una parábola, es decir, hace una curva en el aire. Si lanzas el objeto a una velocidad aproximada de 27.300 km/h, por ejemplo, el objeto saldrá hacia afuera de la Tierra superando la fuerza gravitatoria de esta y entrará en órbita en caída libre, tal y como hace un satélite alrededor de la Tierra o la Estación Espacial Internacional. La trayectoria curva del objeto la provoca la masa de la Tierra. Einstein enunció un concepto sumamente simple, que la Tierra, el Sol y todos los objetos del mundo alteran el espacio y el tiempo. Es decir, que la masa de todos los objetos provocan que el espacio a su alrededor se curva el tejido espacial bajo su masa. Esa es la concepción de Albert Einstein. Ya no hay ninguna fuerza, solo objetos que curvan el espacio. La teoría de la relatividad de Albert Einstein dice que la Tierra curva el espacio y los otros objetos se deslizan a través de esas curvas. Einstein calculó sus ecuaciones a través de aproximaciones. Karl Schwarzschild calculaba trayectorias de artillería en la Primera Guerra Mundial, y durante esos momentos entre balas y armas logró resolver con exactitud las ecuaciones de Albert Einstein y se las envió a través de una carta. Einstein quedó totalmente sorprendido. Empezó a calcular el campo gravitatorio alrededor de una estrella. Sin darse cuenta, Schwarzschild descubrió algo sorprendente. Lo que hizo fue concentrar matemáticamente la masa de una estrella en un punto muy pequeño. Luego calculó cómo esa masa concentrada en un punto curvaría el espacio y qué sucedería con respecto a los rayos de luz que atravesaran por ese hueco. Descubrió que una concentración de masa tan pequeña curvaría el espacio hasta un extremo que crearía una zona sin retorno, de manera que cualquier cosa que entrara en esa zona quedaría atrapada y no podría escapar, ni siquiera las partículas de la luz. Albert Einstein leyó la carta totalmente sorprendido, pero en ningún momento creyó que fuera posible que en la realidad existiera tal cosa.
Sea como sea, con el paso de los años y los avances científicos, al final se descubrió que la teoría de la relatividad había predicho la existencia de un agujero negro. La teoría de la relatividad había predicho un límite denominado horizonte de sucesos que en la actualidad se sabe que en efecto existe en los agujeros negros y que coincide con la corona alrededor del círculo negro. Décadas más tarde se descubrieron muchas cosas sobre los átomos. Se descubrió el proceso de fusión nuclear, es decir, el proceso en el cual dos átomos se unen y que libera una gran cantidad de energía. Este proceso de fusión nuclear hoy día se sabe que da energía a las estrellas. Al investigar los ciclos vitales de las estrellas en los años 30, dos visionarios, Subrahmanyan y Robert Oppenheimer, descubren que las estrellas más grandes terminan su vida de una forma muy distinta respecto de las pequeñas. Es decir, el ciclo de vida de una estrella depende de su masa. Como hemos indicado, la fusión nuclear consiste en la fusión de dos átomos para formar un átomo más pesado. El hidrógeno de forma natural se encuentra en forma de deuterio, que son dos átomos de hidrógeno, o bajo la forma de tritio, que son tres átomos de hidrógeno. Al producirse la fusión y unirse los átomos, se libera una gran cantidad de energía y se forma el átomo de helio. De la misma manera, los átomos de helio se pueden unir entre sí para formar un elemento más pesado. De esta manera se van creando de forma progresiva todos los elementos de la tabla periódica de los elementos, todos los que conocemos, y que son esenciales para la existencia del universo y de la vida. Pero solo las estrellas con masa de 10 soles o más pueden crear elementos más pesados que el helio. Estas estrellas gigantes van creando progresivamente los diferentes elementos, pero cuando llegan al momento de realizar la fusión del elemento hierro, resulta que este proceso no les da suficiente energía. Al agotarse el combustible nuclear de la estrella, la fusión nuclear se detiene y por lo tanto ya no hay fuerzas gravitatorias desde el interior que puedan contrarrestar las fuerzas gravitatorias del exterior. De esta manera el núcleo de la estrella colapsa y en muchas ocasiones finaliza con un brillo que es la supernova. No todas las estrellas terminan su vida como supernovas, pero sí que después de este proceso se forma el agujero negro. En el nacimiento de un agujero negro, toda la gravedad y toda la densidad se va acumulando en un punto infinitesimal. Ese punto conforma el círculo negro, círculo de máxima gravedad, y alrededor se conforma una zona, un vórtice denominado horizonte de sucesos. ¿Qué pasaría si nos acercáramos a un agujero negro? ¿Qué veríamos en él? Imaginemos que podemos viajar cerca de uno de estos colosales agujeros negros. Si pudiéramos viajar al centro de nuestra galaxia, por ejemplo, nos encontraríamos un agujero negro supermasivo. Son agujeros negros cuyo horizonte de sucesos ha acumulado tanta cantidad de materia que son absolutamente gigantescos, equivalentes a más de 100 soles. Alrededor del horizonte de sucesos está el círculo de acrecimiento, justo al lado del círculo de oscuridad del agujero negro. En él, las partículas de gases y polvo son absorbidas alrededor de dicho horizonte de sucesos. La gravedad es tan elevada que las partículas giran como mínimo a la mitad de la velocidad de la luz.
Esto provoca que las partículas alcancen temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. Por eso están incandescentes. Solo hay un disco de partículas en el agujero negro. El disco superior y el inferior no son reales, es una ilusión óptica debido a que el círculo de oscuridad del agujero negro se comporta como una lente. Este disco de crecimiento se comporta también como un acelerador de partículas. Las partículas se mueven tan rápido que emiten rayos X. Cuando se reduce la velocidad de rotación de las partículas y gases alrededor del agujero negro, estas partículas y gases comienzan a caer dentro del agujero negro. Engulliría fácilmente nuestro planeta. Aquí podemos ver el horizonte de sucesos. Es una circunferencia imaginaria que delimita el punto a través del cual, para escapar del agujero negro, es necesario superar la velocidad de la luz. Si pudieras viajar con una nave y aproximarte a menos de 1 kilómetro del horizonte de sucesos, todas las personas que te miraran alejadas verían cómo tu movimiento se va volviendo cada vez más lento, hasta que al final te verían simplemente como una estatua. Tus procesos vitales seguirían igual y tu tiempo seguiría igual y seguirías viviendo de la misma manera, pero si miraras con un telescopio a tu planeta Tierra lo verías a cámara rápida, mientras que desde la Tierra te verían como una estatua, es decir, altera el tiempo. ¿Y si pudiéramos entrar en el centro del agujero negro sin ser aplastados por su tremenda gravedad? ¿Qué veríamos dentro? La ciencia actual cree que nos encontraríamos con un túnel completamente brillante donde encontraríamos todo tipo de partículas, de fotones, mucho brillo, mucha luz. E incluso se sospecha que se podría viajar en el espacio y en el tiempo. Es probable que pudiéramos viajar a través de un agujero de gusano a otra dimensión. Pero todo esto son especulaciones porque nadie ha podido entrar y no se puede demostrar. Será todo un desafío conseguir que la ciencia demuestre lo que hay dentro de un agujero negro debido a la tremenda gravedad que hay dentro. Y además, las temperaturas a las que se enfrentará la ciencia dentro del agujero negro se supone que serán superiores a los 2000 grados centígrados. Como curiosidad adicional, comentaros que un remolino de agua se mueve de la misma manera que un agujero negro y un tornado también. ¿Por qué será? ¿Quién lo sabe? Gracias por vuestra visita, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego.